La llave del baño giró a las 11:47, aunque Mariana recordaba haberla dejado sobre la mesa de la cocina. El departamento estaba en silencio, con la televisión encendida sin volumen y un vaso de agua junto al control remoto. Desde el otro lado de la puerta llegó el roce de una tela mojada contra los azulejos. Después se escuchó un sollozo breve, contenido, demasiado cercano para venir de la calle. Mariana miró su teléfono y descubrió que la grabación había comenzado sola hacía exactamente 9 minutos. Vivía en un edificio antiguo cerca del centro de Morelia, en uno de esos departamentos donde las tuberías crujían durante la noche y las conversaciones de los vecinos atravesaban las paredes. Había aprendido a reconocer cada sonido, el ascensor que se detenía entre pisos, el perro del número 12 arañando la puerta, la señora del tercero moviendo sus macetas antes de dormir. Aquello era diferente. El llanto parecía nacer dentro del baño y apagarse cada vez que Mariana acercaba la mano a la cerradura. No había comenzado como una invocación. Al menos, eso fue lo que ella aseguró después. Esa tarde había recibido un archivo de voz en el grupo de antiguos compañeros de la preparatoria. Lo envió Darío, un muchacho al que ninguno veía desde hacía años y que acostumbraba compartir fotografías de edificios abandonados. El audio duraba 33 segundos. Durante los primeros 20, solo se escuchaba agua corriendo. Luego aparecía la voz de una mujer pronunciando algo imposible de entender y al final, 3 golpes secos. Darío acompañó el archivo con una frase: "Dicen que así comienza". Nadie le prestó demasiada atención. Algunos respondieron con bromas. Otros aseguraron que se trataba del sonido de una película reproducido al revés. Mariana colocó los audífonos y escuchó el archivo 2 veces mientras terminaba de trabajar. En la tercera reproducción, notó un detalle que no estaba antes. Debajo del agua y de aquella voz distante, podía escucharse una respiración, seguida por un susurro que parecía decir su nombre. Revisó la información del archivo. Había sido creado esa misma madrugada, pero la ubicación marcada correspondía a una calle situada a más de 40 kilómetros de donde vivía Darío. Mariana escribió en el grupo para preguntarle dónde lo había grabado. El mensaje quedó con una sola marca gris. 5 minutos después, la fotografía de perfil de Darío desapareció. Al anochecer, Mariana buscó una explicación. Encontró versiones distintas de una antigua leyenda que circulaba por foros, cadenas de mensajes y videos eliminados. Algunas hablaban de espejos cubiertos, otras mencionaban recipientes con agua o una ventana abierta hacia un patio oscuro. Ninguna coincidía por completo. Los detalles cambiaban dependiendo de la ciudad, de la familia que contaba el relato y del año en que había sido publicado. Sin embargo, todas repetían la misma advertencia. La Llorona no respondía a las palabras, sino al recuerdo que alguien dejaba entrar en la casa. Esa frase le pareció una forma elegante de ocultar que la historia no tenía sentido. Cerró las páginas y continuó con su noche. Calentó café, respondió varios correos y dejó el teléfono cargando sobre la mesa. Cerca de las 10 comenzó a llover. Las gotas resbalaban por el ventanal, deformando las luces de los automóviles que cruzaban la avenida. Fue entonces cuando el grupo recibió un segundo archivo desde el número de Darío. No contenía voz ni mensaje. Era una fotografía tomada en un cuarto pequeño, iluminado por una lámpara amarillenta. En el centro se veía una silla vacía. Detrás de ella había una pared cubierta de humedad y sobre el piso un teléfono con la pantalla encendida. Mariana amplió la imagen. El teléfono mostraba el mismo grupo de conversación. En la parte superior aparecía la hora, 11:47. Todavía faltaba más de una hora para que fueran las 11:47. Los demás integrantes comenzaron a escribir. Uno aseguró que Darío estaba intentando asustarlos. Otro descargó la fotografía y señaló que no tenía información de cámara ni ubicación. Mariana observó nuevamente la silla. Sobre el respaldo había una prenda blanca, larga y empapada. Una línea de agua descendía desde la tela hasta el piso. Alguien preguntó en el grupo qué significaba la imagen. La respuesta llegó desde el número de Darío. Ya recordó el camino. Después de aquello, el grupo quedó bloqueado.
Nadie podía enviar mensajes ni abandonar la conversación. Cada intento mostraba una notificación de error. Mariana reinició su teléfono, pero el grupo regresó a la pantalla incluso antes de que el aparato terminara de encender. La fotografía de la silla seguía abierta. A las 10:19, escuchó agua corriendo dentro del baño. Cerró la llave del fregadero y permaneció inmóvil. El sonido continuó. Caminó por el pasillo y abrió la puerta del baño. El lavabo estaba seco, la regadera también. Solo el espejo tenía una capa de vapor, a pesar de que nadie había utilizado agua caliente. Mariana pasó la mano sobre el cristal. El vapor se apartó y dejó al descubierto una marca curva, como si alguien hubiera apoyado la frente contra el espejo desde el otro lado. Retrocedió y encendió todas las luces del departamento. Se dijo que la humedad podía acumularse por las tuberías viejas. También se dijo que el audio, la fotografía y los mensajes formaban parte de una broma elaborada. La explicación racional duró menos de un minuto. Desde el baño llegó una notificación. Era el sonido exacto de su teléfono, aunque el aparato seguía en su mano. Revisó el lavabo, el cesto de ropa y el pequeño mueble bajo el espejo. No encontró nada. Cuando regresó a la sala había una nueva grabación en la conversación. Esta vez no provenía de Darío. Figuraba como enviada desde la cuenta de Mariana. El archivo duraba 9 minutos. Los primeros 8 contenían los sonidos de su departamento. El refrigerador, la lluvia, sus pasos recorriendo el pasillo. En el último minuto, se escuchaba su propia voz intentando explicar que todo podía ser una broma. Después, aparecía otra respiración, mucho más pausada, colocada justo detrás de sus palabras. Mariana retiró los audífonos. La grabación todavía no había ocurrido cuando fue enviada. Reconocía la lluvia y sus pasos, pero la última frase registrada era algo que aún no había dicho. Entonces, el audio reprodujo su voz. «Voy a cerrar la puerta del baño». Un instante después, sin pensar, Mariana pronunció exactamente lo mismo. La puerta se cerró sola al final del pasillo. A las 10:34 llamó a su hermano. La comunicación se cortó antes de que pudiera contarle lo sucedido. Intentó llamar de nuevo, pero el historial mostraba que llevaban 47 minutos conversando. Al abrir el registro, apareció una transcripción automática. Casi toda estaba compuesta por palabras incompletas, excepto una línea atribuida a una voz desconocida. No fue llamada, fue recordada. Mariana empezó a sentir que cada intento de entenderlo alimentaba algo. Apagó la televisión, desconectó el router y colocó el teléfono boca abajo. Durante varios minutos no ocurrió nada. La lluvia disminuyó. El edificio recuperó sus sonidos habituales y el ascensor bajó lentamente hasta la planta baja. Después alguien llamó desde el vestíbulo. El interfono mostró un número imposible. Piso 0, departamento 0. Mariana no contestó. El timbre sonó una segunda vez y la pequeña pantalla del aparato se encendió. La cámara de la entrada mostraba el vestíbulo vacío. El reloj digital sobre la puerta marcaba 11:47, aunque el reloj de la cocina apenas señalaba las 10:41. En un rincón de la imagen había una mujer de espaldas. Su vestido oscuro parecía adherido al cuerpo por la lluvia. El cabello descendía hasta la cintura y ocultaba cualquier rasgo. No se movía, pero con cada parpadeo de la cámara aparecía un poco más cerca del ascensor. Mariana desconectó el interfono de la pared. La pantalla permaneció encendida. La mujer levantó lentamente la cabeza. No mostró el rostro. En lugar de mirar hacia la cámara, señaló el ascensor con una mano pálida. Las puertas metálicas se abrieron y el interior apareció vacío. Sobre el panel estaba iluminado el número correspondiente al piso de Mariana. Segundos después, el ascensor comenzó a subir. El indicador del pasillo avanzó con lentitud. 1, 2, 3. Mariana vivía en el sexto. Sujetó la llave principal y comprobó 2 veces la cerradura. El ascensor llegó al 4.º piso y se detuvo. Desde arriba se escucharon sus cables tensándose. Luego continuó hasta el 5.º. Antes de marcar el 6.º, todas las luces del edificio se apagaron.
La única claridad provenía de la pantalla del teléfono. El grupo de conversación se había abierto otra vez. Darío estaba escribiendo. Si escuchas que llora lejos, todavía tienes tiempo. Mariana esperó el resto del mensaje. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron durante casi un minuto. Si la escuchas cerca, no abras. El ascensor llegó al 6º piso con un golpe metálico. Las puertas se deslizaron al otro lado de la pared. No hubo pasos, no hubo movimiento en el pasillo. Solo un llanto distante, tan débil que parecía venir desde la calle. Mariana apoyó el oído contra la puerta principal. El sonido se alejó. Recordó entonces otra frase encontrada en uno de los foros. La leyenda afirmaba que la distancia del llanto podía engañar. Cuando parecía lejano, estaba cerca. Cuando parecía junto al oído, todavía vagaba lejos. Era uno de los pocos detalles en los que todas las versiones coincidían. Se apartó de la puerta. El llanto cesó y 3 golpes resonaron desde el baño. La parte más extraña todavía no había ocurrido. La llave que Mariana había dejado en la cocina apareció frente a la puerta cerrada, rodeada por pequeñas gotas de agua. En la pantalla del teléfono, la fotografía enviada por Darío comenzó a cambiar. La silla vacía ya no estaba vacía. Mariana aparecía sentada de espaldas, contemplando una pared húmeda que pertenecía a un lugar donde nunca había estado. La hora de la imagen seguía marcando 11:47. A las 11:12, su hermano respondió finalmente con un mensaje. Dijo que había escuchado toda la llamada, pero que Mariana nunca habló. Durante 47 minutos solo se oyó a una mujer llorando y repitiendo una dirección. Era la dirección de una antigua casa abandonada junto al lago de Cuitzeo. Mariana conocía ese lugar. Darío había publicado fotografías de la casa una semana antes. En una de ellas aparecía un corredor vacío, una silla en el centro y una pared cubierta de humedad. El teléfono vibró por última vez. Darío envió una ubicación en tiempo real. El punto estaba detenido dentro del edificio de Mariana, no en la entrada ni en el ascensor. Estaba dentro de su departamento, avanzando lentamente desde el baño hacia la sala. Mariana levantó la mirada. Bajo la puerta cerrada se extendía una delgada corriente de agua. El picaporte comenzó a girar desde adentro, aunque la llave permanecía en el suelo, junto a sus pies. Algunos relatos esperan años antes de encontrar la casa correcta. Suscríbete al canal y permanece cerca porque el siguiente quizá ya haya comenzado a recordar la tuya. El picaporte completó el giro con un chasquido y la puerta del baño se abrió apenas unos centímetros. La oscuridad del interior parecía más profunda que la del resto del departamento. Mariana retrocedió sin apartar la vista de aquella abertura. Esperaba distinguir el lavabo, el borde del espejo o los azulejos blancos, pero solo alcanzaba a ver una franja negra que no correspondía con las dimensiones del baño. La corriente de agua llegó hasta sus zapatos y siguió avanzando hacia la sala, como si estuviera buscando un camino conocido. En la pantalla del teléfono, el punto enviado desde la cuenta de Darío dejó de moverse. Se encontraba exactamente sobre ella. Mariana levantó el aparato y la ubicación cambió unos centímetros en la misma dirección. Lo bajó y el punto descendió con él. No indicaba la posición de Darío, indicaba la del teléfono. Un nuevo mensaje apareció en el grupo. Ahora ella sabe quién escuchó primero. Ninguno de los otros participantes respondió. Los nombres continuaban allí, pero sus fotografías habían sido reemplazadas por la misma imagen. La silla vacía frente a la pared húmeda. Mariana deslizó el dedo por la conversación hasta encontrar el audio original. Recordó haberlo reproducido 3 veces. Al tocar la información del archivo, descubrió una cifra que no estaba antes. El audio acumulaba 146 reproducciones, todas registradas desde su dispositivo durante los últimos minutos. Aunque el teléfono permanecía en silencio, la cantidad aumentaba cada pocos segundos. La puerta del baño se abrió un poco más. Del interior salió un aire frío, acompañado por un olor tenue a tierra mojada. Mariana encendió la linterna del teléfono y apuntó hacia la abertura. El haz de luz iluminó el lavabo, la cortina de la regadera y una parte del espejo.
Todo parecía ocupar su lugar. Sin embargo, al mover la luz hacia el piso, descubrió unas huellas pequeñas marcadas sobre los azulejos. Parecían pertenecer a un niño que hubiera caminado descalzo desde la regadera hasta la puerta. Las pisadas terminaban justo donde comenzaba el pasillo. Mariana se inclinó sin acercarse demasiado. El agua alrededor de cada marca temblaba al ritmo de una respiración que no podía escuchar. Luego, la linterna iluminó algo debajo del lavabo, un teléfono viejo, cubierto de humedad, con la pantalla rota y una grabación en curso. El contador señalaba 9 minutos. Era el mismo aparato que aparecía en la fotografía de Darío. Mariana no entró a recogerlo, cerró la puerta de golpe y colocó una silla contra el picaporte. Durante unos segundos solo oyó el latido acelerado dentro de su pecho. Después, desde el baño, su propia voz comenzó a repetir todo lo que había dicho durante la última hora. No era una grabación continua. Las frases estaban ordenadas de otra manera, separadas por largos silencios, como si alguien intentara construir un mensaje utilizando sus palabras. La dirección, el camino, la casa, voy a abrir. Mariana nunca había pronunciado esa última frase. Buscó las llaves del departamento y se dirigió a la entrada. Prefería bajar por las escaleras y esperar en la calle hasta que llegara su hermano. Cuando tocó la cerradura principal, el metal estaba helado. Giró la llave una vez, luego otra, pero la puerta no cedió. Miró por la mirilla. El pasillo del 6º piso había desaparecido. Al otro lado se extendía un corredor estrecho, con paredes manchadas de humedad y una lámpara amarilla oscilando en el techo. Al fondo estaba la silla de la fotografía. La prenda mojada seguía sobre el respaldo. Detrás de ella, apenas visible, una figura permanecía de pie frente a la pared. Mariana cerró un ojo y volvió a mirar. El corredor continuaba allí. La figura ya no estaba junto a la silla. Una sombra pasó lentamente frente a la mirilla y cubrió por completo la luz. 3 golpes sonaron sobre la puerta, separados por la misma pausa que aparecía al final del audio. Mariana soltó la llave y se alejó. El reloj de la cocina marcaba las 11:19. El del teléfono seguía detenido en las 11:12. En cambio, el reloj visible a través del interfono continuaba mostrando las 11:47. Había 3 horas distintas dentro del mismo departamento y ninguna avanzaba al mismo ritmo. La llamada de su hermano entró sin sonido. Mariana respondió y vio su rostro en una videollamada. Estaba dentro de su automóvil, estacionado frente al edificio. Movía los labios, pero no se escuchaba nada. Después giró la cámara hacia la fachada. Todas las ventanas estaban oscuras, excepto la de Mariana. Tras el cristal se distinguía una mujer inmóvil, observando la calle desde el interior de la sala. Mariana estaba a varios metros de la ventana. Miró hacia allí y no encontró a nadie. En la pantalla, sin embargo, la mujer continuaba detrás del vidrio. Su hermano acercó la imagen. El rostro permanecía cubierto por el cabello, pero una de sus manos estaba levantada, presionada contra el cristal. Mariana avanzó un paso hacia la ventana. La figura de la videollamada hizo lo mismo desde el lado contrario. El reflejo del departamento comenzó a aparecer sobre el vidrio real. La lámpara apagada, la mesa, el sofá y una silueta situada detrás de Mariana. Ella no se volvió. Corrió la cortina y retrocedió hasta la cocina. La comunicación se interrumpió. Antes de apagarse, la pantalla mostró durante un instante el asiento trasero del automóvil de su hermano. Una prenda blanca y mojada descansaba allí. Mariana escribió un mensaje para advertirle que no subiera, pero el texto cambió antes de ser enviado. En lugar de sus palabras apareció una ubicación cercana al lago de Cuitzeo. Canceló el envío y volvió a escribir. El teléfono sustituyó el mensaje por una fotografía de la casa abandonada. En una de las ventanas de la planta superior se veía una persona sosteniendo un celular. Mariana amplió la imagen y reconoció la funda azul del aparato de Darío. La fotografía había sido tomada 7 días antes, pero la figura de la ventana mostraba en la pantalla el grupo de conversación abierto esa misma noche. En la parte inferior apareció una línea nueva. La primera llamada no se hace con la voz.
El mensaje parecía pertenecer a una publicación recuperada de uno de los foros que Mariana había visitado. Al tocarlo, se abrió una página sin dirección. El fondo era gris, el texto estaba incompleto y varias frases habían sido tachadas por usuarios desconocidos. La publicación describía una versión de la leyenda transmitida entre familias de Michoacán. Según aquel relato, nadie podía llamar deliberadamente a la Llorona. La presencia surgía cuando una persona repetía ciertos actos sin saber que formaban una secuencia. Escuchar un lamento que había sido grabado por otra persona, contemplar una imagen tomada en el lugar equivocado y responder a un mensaje enviado desde una casa vacía. No eran instrucciones, sino coincidencias que la leyenda reunía después. La última parte afirmaba que el supuesto ritual nunca tenía la misma forma, porque utilizaba los objetos cotidianos de cada época. Antes eran cartas, retratos y caminos. Después fueron llamadas, fotografías y ubicaciones compartidas. Lo importante no era el objeto, era que alguien aceptara 3 veces recibir algo que no le pertenecía. Mariana recordó las 3 reproducciones del audio. También recordó que había ampliado 3 veces la fotografía de la silla y que había intentado responder 3 veces a Darío. La página se desplazó sola hasta el final. Allí se mencionaba una única forma de romper la secuencia, pero el párrafo había sido eliminado. Solo permanecía una advertencia. Quien intente devolver el llamado podría enviarlo a otra casa. El texto desapareció antes de que Mariana pudiera tomar una captura. En su lugar apareció la cámara frontal. Su rostro estaba iluminado por la pantalla, pálido y rígido. Detrás de ella se veía el pasillo. La puerta del baño permanecía cerrada con la silla atravesada. En la imagen de la cámara, sin embargo, la puerta estaba abierta. Una mujer se encontraba en el umbral, tan quieta que podía confundirse con una mancha oscura. Mariana dejó caer el teléfono. El aparato aterrizó con la pantalla hacia arriba. La cámara siguió mostrando el pasillo vacío. Al mismo tiempo, desde el interior del baño, el viejo teléfono dejó de reproducir su voz y comenzó a sonar como una llamada entrante. El timbre era idéntico al que usaba Darío. Mariana retiró la silla con las manos temblorosas y abrió la puerta. El baño había recuperado su tamaño normal. El teléfono viejo continuaba bajo el lavabo, iluminando las huellas húmedas. En la pantalla aparecía el nombre de Darío, acompañado por una fotografía que ella nunca había visto. Él estaba de pie frente a la casa, junto al lago, con una mano apoyada en la puerta y una expresión seria. A través de una ventana situada detrás de él, podía distinguirse el rostro de una mujer. Mariana dejó sonar el aparato varias veces. La llamada se cortó y volvió a entrar. Al tercer intento, la pantalla cambió. Ya no mostraba el nombre de Darío, sino el de Mariana. El teléfono viejo estaba recibiendo una llamada desde el celular que permanecía tirado en la sala. Ninguno de los dos había sido tocado. Mariana se agachó y tomó el aparato antiguo con una toalla. En cuanto lo levantó, las huellas del piso se borraron. El reloj del baño marcó las 11:29. El teléfono mostraba una batería casi agotada y una sola conversación guardada. Había mensajes intercambiados entre Darío y un contacto sin nombre durante la semana anterior. Darío había enviado fotografías de la casa, notas sobre el lago y fragmentos de una leyenda que le contó una anciana de la zona. Al principio se mostraba escéptico. Pensaba convertir el material en una historia para asustar a sus amigos. 2 días después comenzó a escribir que escuchaba agua dentro de habitaciones secas. Luego aseguró que alguien alteraba las fotografías después de tomarlas. Su último mensaje decía: "No encontré cómo invocarla. Encontré cómo pasa de una persona a otra". El contacto desconocido respondió con un archivo de voz. Mariana reconoció la duración de 33 segundos. Era el audio que Darío había compartido en el grupo. Debajo aparecía una nota enviada minutos más tarde: "No permitas que 3 personas lo escuchen". Darío había reenviado el archivo a 14 compañeros. Mariana regresó a la conversación grupal y comprobó quiénes figuraban conectados. Solo 3 nombres permanecían visibles: el suyo, el de Darío y el de una compañera llamada Valeria.
Los demás contactos aparecían como usuarios inexistentes. Valeria había sido la primera en responder con una broma aquella tarde. Su último acceso indicaba las 11:47, una hora que todavía no había llegado. Mariana abrió la conversación privada y encontró una serie de mensajes enviados por Valeria hacía pocos minutos. Todos eran fotografías de su casa desde el exterior. En cada imagen, la cámara se acercaba un poco más a una ventana iluminada. La última estaba tomada desde dentro de la habitación. Sobre una cama deshecha, descansaba un teléfono reproduciendo el audio. Mariana llamó a Valeria. La comunicación fue respondida de inmediato. No se escuchó ningún llanto, solo el ruido de una televisión y una respiración agitada. Valeria habló en voz baja. Dijo que había encontrado agua frente a la puerta de su habitación y que alguien caminaba por el corredor de su casa. También aseguró haber recibido una ubicación enviada desde el teléfono de Mariana. El punto señalaba la casa abandonada junto al lago. Ninguna sabía por qué el archivo las había unido, ni por qué la misma hora aparecía en todas las pantallas. Valeria confesó algo más. Había escuchado el audio una sola vez, pero la aplicación registraba cientos de reproducciones. Cada una llevaba el nombre de una persona distinta. Algunos nombres pertenecían a familiares muertos muchos años atrás. Mariana intentó tranquilizarla, sin mencionar la figura vista en la videollamada. En ese instante, la televisión de Valeria se apagó. Desde el otro lado de la línea llegaron 3 golpes. Valeria dejó de respirar por unos segundos. Luego dijo que alguien había colocado una silla frente a la puerta de su habitación. La llamada se cortó a las 11:36. Mariana intentó comunicarse nuevamente. El número de Valeria ya no existía. Su nombre desapareció del grupo, dejando solamente 2 participantes, Mariana y Darío. El viejo teléfono vibró entre sus manos. En la conversación con el contacto desconocido, apareció un mensaje recién recibido. La tercera ya abrió. Mariana alzó la mirada hacia el espejo. En el reflejo, la puerta del baño daba a un corredor que no pertenecía a su departamento. La lámpara amarilla oscilaba lentamente sobre la silla. Esta vez había alguien sentado. Era Valeria, vista de espaldas, con el teléfono junto al oído. Frente a ella estaba Darío. Tenía la ropa húmeda y sostenía la misma funda azul de la fotografía. Movía los labios tratando de advertir algo, pero el espejo no transmitía ningún sonido. Mariana se acercó al cristal. Darío levantó una hoja donde había escrito una frase con tinta corrida. No llegues a las 11:47. El reloj del baño avanzó hasta las 11:37. Los otros relojes del departamento se ajustaron al mismo tiempo. Por primera vez durante aquella noche, todos mostraban la misma hora. Mariana comprendió que los minutos restantes no eran una cuenta regresiva hacia la aparición de algo, sino hacia el instante exacto que las fotografías ya habían mostrado. La silla, el corredor, la pared húmeda y el teléfono en el piso no pertenecían únicamente a la casa del lago. A las 11:47, cualquier habitación conectada al archivo podía convertirse en ese lugar. El espejo comenzó a empañarse desde los bordes. La imagen de Darío y Valeria desapareció detrás del vapor. Antes de quedar completamente cubierto, Darío señaló algo situado a espaldas de Mariana. Ella permaneció inmóvil. Sobre el piso se dibujó la sombra alargada de una mujer, aunque la única luz encendida estaba frente a ella. La sombra levantó lentamente un brazo y apuntó hacia el teléfono viejo. La llamada entrante había regresado. Esta vez la pantalla no mostraba ningún nombre, solo una frase: contesta y elige la próxima casa. Mariana dejó el aparato sobre el lavabo. El timbre continuó. En la sala, su propio celular comenzó a sonar al mismo tiempo. Luego sonó el interfono. Después, llegó el tono de llamada desde el teléfono de algún vecino al otro lado de la pared. Uno por uno todos los aparatos del edificio repitieron la misma melodía. El llanto surgió entre los timbres, primero distante y después tan cercano que parecía respirar contra el espejo. Mariana cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, el vapor había desaparecido.
Sobre el cristal estaba escrita la dirección de su hermano. El reloj cambió a las 11:45. Quienes siguen estas leyendas terminan escuchando detalles que otros pasan por alto. Suscríbete al canal antes de que el próximo relato encuentre otra manera de llegar hasta tu pantalla. El reloj avanzó a las 11:46 mientras la dirección permanecía escrita sobre el espejo. Mariana la reconoció de inmediato. Era la casa de su hermano, situada al otro lado de la ciudad, pero debajo del nombre de la calle aparecía un número distinto. No correspondía a ninguna vivienda. Marcaba el kilómetro de una carretera que terminaba cerca del lago de Cuitzeo. El teléfono viejo dejó de sonar. Durante un segundo, todos los aparatos del edificio también quedaron en silencio. Entonces el celular de Mariana recibió una videollamada de su hermano. Ella respondió sin tocar la pantalla. La imagen mostró el interior de su automóvil, vacío y estacionado frente al edificio. La puerta del conductor estaba abierta. Sobre el asiento había pequeñas gotas de agua y, en el tablero, el reloj marcaba las 11:47. Mariana se acercó a la ventana y separó apenas la cortina. El automóvil seguía abajo, con las luces encendidas y la puerta abierta. Su hermano no estaba en la calle. Tampoco se veía a nadie en el vestíbulo. El ascensor permanecía detenido en el 6º piso, pero el indicador comenzó a descender. 5, 4, 3. En la videollamada, una sombra cruzó frente al automóvil. Después apareció la espalda de su hermano. Caminaba lentamente hacia la entrada del edificio, con el teléfono pegado al oído, aunque el aparato desde el que llamaba continuaba abandonado sobre el asiento. Mariana golpeó el cristal tratando de llamar su atención. Él no levantó la mirada. Al llegar a la puerta principal se detuvo y pareció escuchar algo procedente del interior. Luego entró. Las 11:47 llegaron sin ningún sonido especial. No hubo un golpe, una voz ni un cambio repentino en la luz. El minuto comenzó con una quietud absoluta. La lluvia quedó suspendida sobre la ventana, cada gota inmóvil en mitad del cristal. El segundero del reloj dejó de avanzar. La cortina permaneció flotando ligeramente, como si el aire también hubiera quedado detenido. Mariana levantó una mano y comprobó que todavía podía moverse. Al otro lado de la sala, la puerta principal se abrió hacia el corredor de paredes húmedas. Ya no había pasillo del edificio, ascensor ni escaleras. La lámpara amarillenta oscilaba sobre la silla y proyectaba una sombra que se extendía hasta los pies de Mariana. Valeria había desaparecido del asiento. Darío continuaba de pie junto a la pared, pero ahora miraba hacia una puerta situada al final del corredor. Mariana pudo escuchar su voz por primera vez. No provenía de sus labios. Salía del teléfono viejo, abandonado sobre el lavabo. Darío repetía que la casa no estaba junto al lago, al menos no de la forma en que todos pensaban. La construcción fotografiada era únicamente la entrada. El verdadero lugar aparecía dentro de las casas de quienes escuchaban el lamento. Cada corredor húmedo, cada habitación imposible y cada puerta abierta a las 11:47 formaban parte de la misma casa. Por eso la leyenda sobrevivía en pueblos distintos. Nadie encontraba una sola ubicación porque la ubicación cambiaba con la persona que la recordaba. Mariana no cruzó el umbral. Permaneció dentro de su sala, observando cómo Darío golpeaba la puerta del fondo. Del otro lado llegó el sonido de un niño corriendo sobre madera, seguido por el roce de una tela arrastrándose. Darío giró hacia ella y negó con la cabeza. La puerta principal comenzó a cerrarse entre ambos. Antes de que el corredor desapareciera, una mano surgió desde la oscuridad y sujetó el borde. No pertenecía a Darío. Era delgada, pálida, y estaba cubierta por una manga mojada. La puerta volvió a abrirse lentamente. Mariana retrocedió hasta chocar con la mesa. La figura no entró. Permaneció oculta detrás del muro, mostrando solo aquella mano inmóvil. Desde el teléfono llegó la voz distorsionada de Valeria. Decía que había despertado en una habitación desconocida y que podía escuchar a Mariana al otro lado de una pared. Golpeó 3 veces. Los mismos golpes resonaron dentro del departamento, justo detrás del espejo del baño.
Mariana respondió golpeando la pared de la sala. Valeria escuchó el sonido y volvió a hacerlo. La distancia entre ambas parecía imposible, pero cada golpe coincidía. Darío explicó que la casa mantenía separadas a las personas hasta que una de ellas contestaba la llamada. Solo entonces las colocaba en el mismo corredor y elegía una nueva dirección. Mariana comprendió por qué el mensaje le había ordenado responder. La presencia no necesitaba ser invocada nuevamente. Necesitaba que alguien terminara de abrir el camino. El ascensor emitió un campanilleo desde un lugar que ya no existía. La mano desapareció detrás del marco y la puerta principal se cerró de golpe. El departamento regresó a la normalidad. La lluvia volvió a caer, el reloj avanzó y la cortina descendió. Habían transcurrido apenas 5 segundos. Desde el pasillo real llegaron pasos apresurados. Su hermano golpeó la puerta y llamó a Mariana por su nombre. Ella observó por la mirilla. Era él, con la misma chamarra oscura que aparecía en la videollamada. Estaba solo y parecía confundido. Mariana estuvo a punto de abrir, pero notó algo sobre el piso. Sus zapatos no dejaban sombra bajo la lámpara del corredor. Además, detrás de él, el indicador del ascensor mostraba el número 0. El edificio no tenía piso 0. Mariana mantuvo la puerta cerrada. Su hermano dijo que había recibido un mensaje pidiéndole subir, acompañado por una fotografía de ella sentada frente a la ventana. Golpeó nuevamente. Esta vez los golpes sonaron también desde la pared del baño. Mariana le pidió que mostrara su teléfono frente a la mirilla. Él levantó el aparato. En la pantalla aparecía una llamada activa con una duración de 47 minutos. El contacto tenía el nombre de Mariana, pero la fotografía correspondía a la mujer junto al lago. Mientras ella observaba, el rostro de su hermano apareció reflejado en la pantalla del teléfono. Había otra persona situada a su espalda. Mariana le indicó que no se volviera. Él dejó de moverse. La luz del pasillo parpadeó y una figura cruzó por detrás sin producir sonido. Cuando la iluminación se estabilizó, la pantalla del ascensor volvió a mostrar el 6º piso. La sombra bajo los zapatos de su hermano reapareció. Mariana abrió la puerta y lo hizo entrar. Cerraron con llave y empujaron la mesa contra la entrada. Él explicó que no recordaba haber salido del automóvil. Había estacionado frente al edificio y luego despertó dentro del ascensor, mirando su propio reflejo en las puertas metálicas. Durante el trayecto, escuchó el llanto de una mujer, pero cada vez que el sonido parecía acercarse, el ascensor descendía. Había llegado hasta un nivel marcado como 0. Las puertas se abrieron frente a un corredor húmedo con una silla vacía. Su teléfono comenzó a mostrar fotografías de Mariana dentro de ese lugar. Después perdió varios minutos. Lo siguiente que recordaba era estar frente al departamento. Mariana le mostró el aparato viejo de Darío. Su hermano reconoció la funda. La había visto horas antes sobre el asiento trasero de su automóvil, aunque desapareció cuando intentó tocarla. Ambos revisaron los mensajes mientras los relojes seguían marcando las 11:47. El tiempo exterior había avanzado, pero dentro de los dispositivos la hora permanecía detenida. Entre las conversaciones de Darío encontraron un video grabado en la casa junto al lago. La imagen mostraba un cuarto sin muebles y una ventana cubierta con tablas. Darío recorría el lugar con una linterna mientras explicaba que buscaba el origen de una grabación mencionada por habitantes de una comunidad cercana. No describía ningún ritual. Al contrario, decía que todas las supuestas instrucciones encontradas en Internet eran versiones inventadas después de los hechos. Unos afirmaban que había que llamar frente al agua. Otros hablaban de espejos, fotografías o nombres repetidos durante la madrugada. Darío había comparado decenas de testimonios y descubierto que ninguno coincidía. La leyenda parecía adaptarse a los temores y objetos de cada persona. El único elemento constante era una pérdida que alguien se negaba a recordar. En los relatos más antiguos, el lamento aparecía cerca de un río después de que una familia ocultaba un nombre. En versiones más recientes, surgía en teléfonos pertenecientes a personas eliminadas de los contactos.
El supuesto llamado comenzaba cuando ese nombre borrado volvía a aparecer. El video se interrumpió con una interferencia. Al regresar la imagen, Darío estaba frente a una pared cubierta de fotografías. Mostraban familias, caminos, niños junto a puertas y mujeres de espaldas. Algunas eran antiguas, otras parecían tomadas con teléfonos modernos. En todas faltaba una persona. Quedaba un espacio vacío entre los retratados, una silla apartada o una sombra que no pertenecía a nadie visible. Darío acercó la cámara a una fotografía reciente. Mariana reconoció su edificio bajo la lluvia. En una ventana del 6º piso se veía a una mujer detrás del cristal. La fecha escrita al reverso correspondía a 7 años antes de que Mariana se mudara allí. Darío continuó grabando hasta llegar a una puerta sellada. Sobre la madera, alguien había escrito una lista de nombres. El último era el de Mariana. Debajo aparecía el de su hermano. La reproducción se detuvo. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Mariana no conocía a Darío lo suficiente para haberle contado detalles de su familia. Su hermano tomó el teléfono y amplió la lista. Junto a cada nombre había una fecha. Varias pertenecían a décadas anteriores. La de Mariana señalaba esa noche a las 11:47. La de su hermano indicaba la madrugada siguiente. Más abajo había un tercer nombre oculto por una mancha de humedad. Solo podía distinguirse la letra inicial. Mientras intentaban limpiarla digitalmente, la aplicación creó una nueva versión de la imagen. La mancha desapareció y reveló el nombre de Valeria. Su fecha ya había pasado por 4 minutos. Desde la pared del baño llegaron 3 golpes. Valeria comenzó a hablar detrás de los azulejos. Su voz era débil pero reconocible. Dijo que el cuarto donde se encontraba tenía una puerta cerrada y una ventana desde la que podía ver el lago, aunque fuera noche cerrada. Sobre la silla había encontrado una fotografía de Mariana y su hermano dentro del departamento. También había un sobre con la dirección del edificio. Valeria no recordaba cómo había llegado allí. Lo último que conservaba era el sonido de su teléfono y una mujer acercándose por el corredor de su casa. Mariana apoyó la palma sobre la pared. Valeria hizo lo mismo desde el otro lado. Por un instante, la superficie fría del azulejo pareció ceder como una tela húmeda. El hermano de Mariana la apartó antes de que su mano atravesara por completo. La pared recuperó su dureza. En la parte donde ella había tocado, quedó marcada una huella desde el interior. El viejo teléfono emitió una notificación. Darío había enviado un nuevo mensaje al grupo, aunque su figura seguía atrapada en el corredor visto a través del espejo. La casa guarda a quien responde, pero sigue a quien recuerda. Después adjuntó una fotografía tomada desde el cuarto de Valeria. Ella aparecía junto a una ventana. Detrás del vidrio no estaba el lago, sino la sala de Mariana. Ambas habitaciones se encontraban separadas por una superficie que funcionaba al mismo tiempo como pared, ventana y espejo. Su hermano cubrió el espejo del baño con una toalla. La voz de Valeria se apagó inmediatamente. En la sala la ventana comenzó a empañarse. Sobre el cristal apareció una frase trazada lentamente desde el exterior. «Devuelvan el nombre que falta». Mariana recordó una caja guardada en la parte superior del armario. Pertenecía a la antigua inquilina del departamento y había quedado allí cuando se mudó. La administradora del edificio le dijo que podía tirarla, pero Mariana nunca la abrió. Su hermano bajó la caja y la colocó sobre la mesa. Dentro encontraron recibos, llaves oxidadas, fotografías familiares y una libreta cubierta por una tela azul. Muchas páginas habían sido arrancadas. En las restantes, una mujer llamada Teresa describía sonidos de agua en el baño, llamadas recibidas desde su propio número y una figura que aparecía en la ventana a las 11:47. Los relatos databan de 7 años atrás. Teresa había investigado a los anteriores habitantes del 6º piso y descubierto que todos mencionaban el mismo llanto. La última anotación terminaba a mitad de una frase: «No busca a sus hijos en esta casa, busca a quienes ocuparon sus...». Entre las páginas había una fotografía del edificio.
Era idéntica a la encontrada por Darío, pero en esta versión la ventana del sexto piso estaba vacía. Al reverso aparecían 4 nombres: Teresa, Darío, Valeria y Mariana. El nombre de su hermano no estaba escrito. Mariana miró nuevamente la lista del video y comprendió que algo la había modificado después de que él entró en el departamento. La leyenda no predecía quién sería llamado. Añadía a cualquiera que cruzara el umbral durante aquel minuto detenido. La toalla que cubría el espejo cayó al piso. En el reflejo ya no aparecía el baño. Se veía la habitación de Valeria completamente vacía. La silla estaba frente a la ventana, y sobre ella descansaba la libreta azul que Mariana tenía entre las manos. La ventana del reflejo comenzó a abrirse. Al otro lado esperaba el corredor húmedo. Darío estaba frente a la puerta sellada y Valeria permanecía detrás de él. Ambos miraban hacia el mismo punto, oculto fuera del encuadre. Una mujer entró lentamente en la imagen. No llevaba el vestido blanco descrito en las representaciones populares, sino ropa oscura y común, como alguien que hubiera caminado durante años bajo la lluvia. Su rostro permanecía cubierto. En una mano sostenía una fotografía. En la otra, el teléfono de Mariana. El celular real seguía sobre la mesa. La figura levantó la fotografía hacia el espejo. Mostraba el interior del departamento unos segundos en el futuro. Mariana y su hermano estaban junto a la puerta principal. Detrás de ellos había una silla que todavía no existía en la sala. Sobre el respaldo descansaba una prenda empapada. En el borde inferior estaba escrita una nueva hora: 11:48. Todos los relojes avanzaron al mismo tiempo. La silla del comedor se movió sola por el piso y quedó frente a la puerta. Desde el techo comenzó a caer una gota lenta y constante. La prenda blanca apareció sobre el respaldo, exactamente como en la fotografía. El interfono se encendió y mostró el vestíbulo. Una mujer estaba frente a la entrada del edificio, mirando directamente hacia la cámara. No tenía rostro visible, pero sostenía una fotografía del departamento. Dentro de esa fotografía había otra imagen más pequeña, y dentro de ella otra, formando una sucesión de casas observadas desde afuera. Mariana entendió que la presencia no estaba tratando de entrar. Ya se encontraba en cada imagen, en cada grabación y en cada recuerdo compartido. La puerta solo decidía quién podía salir. El picaporte principal descendió lentamente. Al otro lado, no se escuchó el pasillo del edificio. Llegó el rumor de agua golpeando la orilla de un lago y la voz de Valeria pronunciando el nombre de Teresa. La libreta azul se abrió sola sobre la mesa. En la página que antes terminaba incompleta, apareció el resto de la frase: busca a quienes ocuparon sus lugares y olvidaron que alguien vivió aquí antes. Debajo de la anotación surgió una línea escrita con tinta fresca. Mariana ya abrió la puerta. Hay nombres que permanecen ocultos hasta que alguien encuentra el relato correcto. Suscríbete al canal y no pierdas de vista la siguiente historia, porque algunas puertas solo aparecen ante quienes siguen escuchando. La tinta continuó extendiéndose bajo aquella frase hasta formar una flecha dirigida hacia la puerta principal. Mariana no recordaba haberla abierto, pero la cerradura estaba girada y la cadena de seguridad colgaba suelta. Su hermano permanecía junto a ella, observando el corredor oscuro que comenzaba más allá del umbral. La humedad había cubierto las paredes del edificio y la lámpara del techo emitía la misma luz amarillenta de las fotografías. La silla colocada frente a la entrada ya no estaba dentro del departamento. Aparecía varios metros más adelante, bajo una gotera que descendía desde un techo demasiado alto. Sobre el respaldo descansaba la prenda blanca. A un costado había 4 puertas. La primera tenía el número del departamento de Mariana, la segunda mostraba la dirección de Valeria, la tercera estaba marcada con el nombre de la casa junto al lago. En la última solo había una placa metálica donde podía leerse Teresa. Mariana intentó cerrar, pero la puerta permaneció inmóvil, como si hubiera quedado unida a la pared. Detrás de ellos, todos los objetos del departamento comenzaron a desaparecer de los reflejos. La mesa seguía allí, pero no aparecía sobre la pantalla apagada de la televisión.
La lámpara continuaba encendida, aunque el espejo del baño mostraba el techo en completa oscuridad. Su hermano miró su teléfono y descubrió que la cámara enfocaba una sala vacía. Ellos también habían dejado de aparecer. La casa no los había llevado todavía. Primero estaba borrando la evidencia de que alguna vez estuvieron dentro. Mariana tomó la libreta azul y avanzó hacia el corredor. Su hermano la siguió antes de que pudiera detenerlo. En cuanto ambos cruzaron el umbral, la puerta del departamento se cerró. El número 6 desapareció de la madera y fue sustituido por una fotografía de la sala vacía. El corredor se extendía mucho más allá de los límites del edificio. A cada lado aparecían puertas distintas, algunas modernas y otras tan antiguas que la pintura se desprendía en grandes fragmentos. Detrás de una se escuchaba una televisión, otra dejaba escapar el ruido de automóviles sobre una avenida. Desde una tercera llegaba el sonido de una familia cenando, acompañado por el choque de cubiertos y una conversación lejana. Aquellas puertas no conducían a habitaciones de la misma construcción. Eran entradas a casas separadas por ciudades, años y generaciones. En casi todas había una silla colocada frente al marco. Mariana evitó tocar los picaportes. Cada vez que pasaban junto a uno, un teléfono comenzaba a sonar del otro lado. Ninguna llamada utilizaba la misma melodía, pero todas terminaban con 3 golpes. La puerta marcada con el nombre de Valeria estaba entreabierta. Mariana empujó lentamente y encontró su dormitorio exactamente como aparecía en las fotografías. La cama estaba deshecha, la televisión permanecía apagada y el celular seguía reproduciendo el audio de 33 segundos. Valeria estaba junto a la ventana, de espaldas. Al escuchar sus pasos, se volvió. Parecía agotada, pero no tenía ninguna herida. Explicó que llevaba horas observando el lago desde aquella ventana, aunque su reloj afirmaba que solo habían transcurrido 6 minutos. En ocasiones, veía luces moviéndose sobre el agua. Otras veces, la ventana mostraba el departamento de Mariana o la casa abandonada. Había intentado romper el cristal con una silla, pero el golpe se repetía en otra habitación, y la silla regresaba siempre a su lugar. Mariana abrió la libreta azul. Una nueva anotación había aparecido en la última página. Las ventanas recuerdan dónde estuvo la casa. Las puertas recuerdan quién entró. Debajo había un dibujo sencillo del corredor y 4 marcas colocadas frente a la habitación de Teresa. No parecía una instrucción, sino el registro de algo que ya había ocurrido 7 años antes. Valeria apagó el audio y lo eliminó del teléfono. El archivo volvió a aparecer de inmediato, ahora con una duración de 34 segundos. Reprodujo el segundo adicional. Después de los 3 golpes, se escuchaba la voz de Teresa pronunciando una fecha. Mariana buscó ese día en la libreta y encontró una página arrancada. El borde conservaba parte de una frase. Esta noche comprendí que no era ella quien lloraba. Valeria examinó la encuadernación y descubrió otra hoja escondida bajo la tela de la cubierta. Era una fotografía tomada dentro del corredor. Teresa aparecía frente a las 4 puertas, acompañada por 3 personas cuyos rostros habían sido tachados. Al reverso había escrito: todos dijeron que habían escuchado a la Llorona. Ninguno escuchó la misma voz. Uno reconoció a su madre. Otro escuchó a una hermana. Teresa oyó a alguien cuyo nombre se negaba a escribir. La leyenda parecía adoptar una voz relacionada con una ausencia particular. Aquello explicaba por qué los relatos nunca coincidían por completo y por qué cada testigo describía un lamento distinto. Tal vez la presencia no imitaba a una sola mujer. Tal vez reunía todas las voces que habían sido eliminadas de una casa, una fotografía o un recuerdo. El teléfono de Valeria mostró una notificación enviada desde la habitación de Darío. Era una fotografía de la puerta marcada con el lago. Estaba abierta. Los 3 regresaron al corredor y avanzaron hasta ella. Al cruzarla, encontraron el interior de la casa abandonada, iluminado únicamente por la luna que entraba entre las tablas de las ventanas. El aire olía a madera mojada. Había marcas recientes sobre el polvo, como si varias personas hubieran arrastrado sillas hacia una misma pared.
Darío estaba en el cuarto donde había grabado su último video. Permanecía frente a la puerta sellada, sosteniendo una linterna apagada. Pareció sorprendido al verlos. Dijo que llevaba 2 días atrapado allí y que cada noche escuchaba sus propios mensajes siendo enviados desde otra parte de la casa. Nunca había compartido voluntariamente el segundo archivo ni la ubicación. El teléfono actuaba solo, seleccionando a quienes aparecían en la lista escrita sobre la puerta. Darío creía que la lista pertenecía a Teresa. Después descubrió que los nombres cambiaban dependiendo de quién la miraba. Mariana acercó la libreta a la madera sellada. La tinta de la portada comenzó a humedecerse. Las letras aparecieron una a una sobre la puerta, formando un párrafo que ninguno había leído. Teresa describía la noche en que había llegado a la casa, buscando el origen del llanto. Había seguido rumores transmitidos entre habitantes de varias comunidades, pero ninguno mencionaba una invocación voluntaria. Todos comenzaban después de una mudanza, una fotografía encontrada o una llamada dirigida a una persona que ya no vivía allí. En las versiones antiguas, se hablaba de alguien que lloraba junto al agua porque su nombre había sido retirado de los registros familiares. Con los años, el relato se confundió con la figura popular de La Llorona. La gente completó los silencios con rituales, horarios y advertencias. Teresa sospechaba que esas versiones no llamaban a una entidad. Servían para que las personas repitieran la historia y conservaran abierto el mismo recuerdo. La última línea apareció más oscura que las demás. La invocación comienza cuando alguien cuenta cómo invocarla. Darío retrocedió. Había titulado su investigación con esas mismas palabras antes de compartir el primer audio. Mariana comprendió que el archivo no era el origen. Tampoco lo eran los espejos, las llamadas o la hora. Cada persona que buscaba una forma de invocar a La Llorona encontraba una versión distinta y al repetirla añadía una puerta más al corredor. La casa no se alimentaba de objetos ni de frases exactas. Se extendía mediante la curiosidad de quienes intentaban completar una historia sin final. Por eso los pasos parecían cambiar constantemente. Ninguna secuencia era verdadera por sí sola. Se volvía verdadera cuando alguien la recordaba, la adaptaba y se la entregaba a otra persona. La puerta sellada crujió. Desde el otro lado llegó un llanto suave, seguido por la voz de Teresa. Pronunció el nombre de Darío, luego el de Valeria. Después llamó al hermano de Mariana. Cuando dijo Mariana, la madera se abrió varios centímetros y dejó escapar una corriente de aire húmedo. Del otro lado no había otra habitación. Se veía la orilla del lago bajo un cielo sin estrellas. Decenas de fotografías flotaban sobre el agua sin hundirse. Cada una mostraba una casa distinta con una ventana iluminada. Cerca de la orilla estaba Teresa. Vestía ropa cotidiana y llevaba la libreta azul entre las manos, aunque Mariana seguía sosteniendo el mismo objeto. Su rostro era distinto al de la figura que aparecía en los espejos. Parecía una mujer cansada que hubiera esperado demasiado tiempo. Teresa no movió los labios, pero su voz surgió desde todos los teléfonos al mismo tiempo. Explicó que había cerrado el corredor 7 años antes, aunque para hacerlo tuvo que borrar su nombre de su propia vida. Las personas dejaron de recordarla. Sus fotografías cambiaron, sus documentos desaparecieron y el departamento quedó vacío. Aún así, la historia conservó un espacio con su forma. Cada nuevo habitante percibía esa ausencia sin comprenderla. Una silla fuera de lugar, una habitación más fría, un reflejo que tardaba en copiar los movimientos. Cuando Mariana encontró la caja y conservó la libreta, devolvió parte de su nombre a la casa. Darío completó el resto al investigar la leyenda. La presencia había utilizado esa coincidencia para reconstruir el corredor. Mariana levantó la libreta y observó que todas las páginas volvían a estar completas. En ellas aparecían nombres, fechas y direcciones acompañadas por breves testimonios. Ninguno describía algo idéntico. Algunos hablaban de agua dentro de una habitación cerrada. Otros mencionaban llamadas provenientes de su propio número o fotografías que cambiaban durante la madrugada. Teresa había reunido los casos para demostrar que existía un patrón,
pero al organizarlos terminó dándoles una forma que antes no poseían. Sin querer, había construido la versión moderna de la leyenda. El corredor era esa versión convertida en lugar. Su hermano preguntó cómo podían salir. Teresa miró hacia las fotografías que flotaban sobre el lago. Una de ellas mostraba el departamento de Mariana. Otra mostraba el dormitorio de Valeria. La tercera pertenecía a Darío. Las imágenes estaban conectadas por una línea de agua que avanzaba lentamente hacia una cuarta fotografía en blanco. Teresa señaló esa última. La casa esperaba una dirección nueva. Si alguno respondía a la llamada, la fotografía mostraría el próximo lugar y los demás podrían regresar. Era la salida que el corredor ofrecía desde hacía años, entregar la historia a otra persona. Mariana se negó a tocar los teléfonos. Darío apagó el suyo. Valeria dejó el aparato en el suelo. El hermano de Mariana cubrió la pantalla con la mano. Durante varios segundos, nada ocurrió. Luego los dispositivos comenzaron a llamar entre sí. El de Mariana mostraba el nombre de Darío. El de Darío mostraba a Valeria. El de Valeria tenía el nombre del hermano. El teléfono viejo señalaba a Teresa. Las melodías se mezclaron hasta formar un sonido continuo. La figura oscura apareció sobre el lago, muy lejos de la orilla. Caminaba despacio entre las fotografías sin hundirse. Cada paso apagaba la ventana de una casa. Teresa señaló la libreta. Una frase nueva ocupaba la última página. Lo que ha sido escrito puede cerrarse, pero quien cierre deberá permanecer en el lugar del nombre borrado. Mariana comprendió que Teresa había elegido esa opción años atrás. Había cerrado el corredor convirtiéndose en la ausencia que mantenía unidas sus puertas. Ahora la libreta buscaba otro nombre. La tinta comenzó a escribir la primera letra de Mariana. Su hermano arrancó la página antes de que la palabra estuviera completa. El sonido del papel rasgándose recorrió la casa como un trueno. Todas las puertas del corredor se abrieron al mismo tiempo. Detrás de ellas aparecieron hogares, pasillos, hoteles, hospitales y carreteras oscuras. Cientos de teléfonos comenzaron a sonar. La figura sobre el lago levantó la cabeza. Su llanto cesó de forma repentina. Teresa dejó caer la libreta que sostenía. La copia en manos de Mariana se cerró con fuerza. Por primera vez, la mujer junto al agua mostró miedo. No miraba a la figura. Miraba hacia la casa justo detrás de ellos. La pared cubierta de fotografías se abrió como una puerta. Al otro lado estaba el departamento de Mariana, pero no se encontraba vacío. Decenas de personas permanecían inmóviles en la sala, todas de espaldas como figuras recuperadas de imágenes antiguas. Algunas sostenían cartas, otras llevaban retratos, grabadoras o teléfonos. Eran quienes habían ocupado el lugar del nombre borrado en distintas versiones de la leyenda. En el centro estaba la silla húmeda. Sobre ella había una mujer con el rostro oculto por el cabello. No era la figura que caminaba sobre el lago, era otra presencia. Teresa retrocedió y la libreta cayó abierta sobre el piso. En la última página apareció la frase que había intentado ocultar durante 7 años. El llanto no pertenece a quien está afuera, pertenece a quienes siguen encerrados. La mujer sentada levantó lentamente una mano y señaló a Mariana. Todos los teléfonos dejaron de sonar. Las personas inmóviles de la sala se volvieron al mismo tiempo. Ninguna tenía un rostro visible en las fotografías que sostenían. Cada retrato mostraba el mismo departamento a las 11:47. Detrás de Mariana, la puerta que conducía al lago comenzó a cerrarse. Darío y Valeria corrieron hacia el corredor. Su hermano sujetó la libreta. Teresa permaneció inmóvil entre ambas salidas, como si todavía escuchara una voz que los demás no podían percibir. La figura sobre el agua estaba cada vez más cerca. La mujer sentada se puso de pie dentro del departamento. Las dos presencias avanzaban desde lados opuestos, pero solo una de ellas lloraba. Mariana tomó la mano de Teresa y la obligó a cruzar hacia el corredor. En ese instante, la fotografía en blanco que flotaba sobre el lago reveló una nueva imagen. No mostraba otra casa. Mostraba a las 5 personas caminando por el mismo pasillo, observadas desde atrás por alguien que sostenía una cámara.
En el borde inferior había una hora diferente, las 12 en punto. Faltaban 8 minutos. Algunos relatos se abren cada vez que alguien cree haber encontrado su explicación. Suscríbete al canal y conserva este caso en la memoria, porque lo que esperaba al final del corredor todavía no había mostrado su verdadero rostro. La fotografía señalaba las 12 en punto, mientras el corredor comenzaba a estrecharse alrededor de ellos. Las puertas abiertas golpeaban sus marcos y dejaban escapar sonidos pertenecientes a lugares distintos. Una alarma dentro de un hospital vacío, un televisor encendido en una casa sin habitantes, el motor de un automóvil detenido junto a una carretera y el timbre de un teléfono olvidado sobre una cama. Mariana avanzaba al frente con Teresa. Detrás iban su hermano, Valeria y Darío. Ninguno se atrevía a mirar hacia la puerta del lago. El llanto que llegaba desde allí sonaba cada vez más distante, lo cual solo lo hacía parecer más cercano. Desde el otro extremo, la mujer que había estado sentada dentro del departamento caminaba sin producir pasos. Su figura aparecía durante un instante detrás de cada puerta y desaparecía cuando alguien intentaba observarla directamente. Faltaban 7 minutos. La libreta azul se abrió entre las manos del hermano de Mariana. Las páginas pasaron con rapidez hasta detenerse en una lista de nombres incompletos. Algunos habían perdido una letra, otros estaban cubiertos por manchas. Muchos habían sido sustituidos por direcciones, números telefónicos o descripciones vagas. Teresa comprendió que esas personas no estaban atrapadas porque hubieran realizado una invocación. Permanecían allí porque con el tiempo nadie pudo recordar quiénes eran. La leyenda había conservado sus pérdidas, sus casas y sus voces, pero había borrado sus identidades. El llanto era lo único que sobrevivía cuando el nombre desaparecía. Teresa tomó la libreta. Por primera vez recordó a quién había escuchado 7 años atrás. No era la Llorona, ni una mujer desconocida. Era su hermana Elena, fallecida mucho tiempo antes de que Teresa ocupara el departamento. Después de aquella pérdida, la familia había guardado sus fotografías y evitado pronunciar su nombre. Cuando Teresa encontró la primera llamada en su teléfono, creyó reconocer su voz. Siguió el sonido hasta la casa del lago y terminó dando forma al corredor. Nunca escribió Elena en sus notas porque temía confirmar lo imposible. Ese espacio vacío se convirtió en la primera puerta. La presencia utilizó el silencio, no el nombre. Teresa buscó a su hermana durante semanas, pero solo encontró voces que imitaban recuerdos ajenos. Al cerrar el corredor, borró su propia identidad para ocupar el lugar vacío y mantener la puerta sellada. Aquello no destruyó la leyenda, solo añadió otro nombre ausente. Mariana tomó la fotografía en blanco que había aparecido sobre el lago. La imagen mostraba ahora la sala llena de personas inmóviles. Cada una sostenía un retrato sin rostro. En el margen inferior había pequeños rastros de escritura. Teresa reconoció algunos nombres de la libreta y comenzó a pronunciarlos en voz baja, no como una fórmula, sino como quien lee un registro olvidado. Con cada nombre recuperado, una de las personas desaparecía de la fotografía. La silla húmeda continuaba en el centro, pero la mujer situada junto a ella se volvía menos definida. Valeria encontró varias páginas con nombres completos y las entregó a Teresa. Darío revisó las fotografías de su teléfono, descubriendo que los rostros tachados comenzaban a regresar. El hermano de Mariana miraba el reloj. Faltaban 5 minutos. La figura del lago llegó al umbral. Su cabello ocultaba el rostro y el agua descendía por su ropa, formando un camino oscuro sobre la madera. No intentó entrar. Permaneció frente a la puerta mientras el lamento recorría todas las habitaciones. Teresa dejó de leer. La voz que escuchaba ya no era la de Elena, era la suya. El sonido reproducía las palabras que había escrito en la libreta, mezcladas con los audios de Darío y las llamadas recibidas por Mariana. La presencia estaba hecha de versiones superpuestas, repetidas tantas veces que ninguna conservaba un origen reconocible. La mujer del lago podía ser la Llorona, según algunos relatos. También podía ser la memoria de Teresa, una grabación alterada o la forma que aquellas personas daban a un miedo aprendido desde la infancia.
Nada permitía elegir una sola explicación. Mariana observó las dos figuras. La mujer del lago seguía inmóvil ante la puerta. La otra avanzaba desde el departamento, borrando las fotografías a su paso. Una atraía la atención mediante el llanto. La segunda eliminaba los nombres mientras todos miraban hacia el sonido. Aquello era lo que Teresa no había comprendido. Había dedicado años a identificar a la mujer que lloraba, sin notar que el verdadero peligro permanecía en silencio detrás de ella. Mariana cerró la puerta del lago. El llanto quedó al otro lado y la figura silenciosa se detuvo. Durante un instante, pareció perder el camino. Teresa reanudó la lectura. Darío y Valeria pronunciaron los nombres visibles en las fotografías. Cada voz recuperada cerró una puerta del corredor. Las habitaciones modernas desaparecieron primero. Luego, se apagaron las ventanas de las casas antiguas. Las llamadas dejaron de sonar una por una. La presencia silenciosa retrocedió hacia la sala, reduciéndose hasta quedar junto a la silla. El reloj marcaba las 11:58. Quedaban 3 nombres ilegibles. El primero pertenecía al hermano de Mariana. Su nombre había comenzado a borrarse desde el momento en que atravesó el umbral. Mariana lo escribió en el margen de la fotografía y la puerta de su departamento recuperó el número 6. El segundo era el de Teresa. Ella trató de escribirlo, pero la tinta desaparecía en cuanto tocaba el papel. Había permanecido demasiado tiempo dentro del corredor. Ningún documento, fotografía ni recuerdo exterior conservaba una prueba de su existencia. Mariana abrió la caja encontrada en el armario y sacó un recibo antiguo. En la parte inferior había una firma casi borrada. Colocó el papel sobre la página y repasó las letras hasta completar el nombre de Teresa. La lámpara amarilla dejó de oscilar. Por primera vez, Teresa proyectó una sombra. El tercer nombre no pertenecía a Valeria ni a Darío. Estaba escrito en la página más antigua de la libreta, debajo de una mancha que parecía humedad. Teresa limpió el borde con la manga. Solo aparecieron 2 palabras. La primera. No había fecha ni dirección. En la fotografía, la mujer junto a la silla levantó el rostro, pero sus rasgos continuaron ocultos detrás de una zona oscura. El reloj cambió a las 11:59. Todas las puertas restantes se cerraron excepto una. Era una puerta de madera deteriorada, sin número, igual a la entrada de una casa de otro tiempo. Detrás se escuchaba el murmullo de un río. Teresa comprendió que aquel nombre nunca había estado en sus registros. Pertenecía a una versión mucho más antigua de la historia. Tal vez correspondía a la mujer que inspiró uno de los primeros relatos. Tal vez nunca existió. Las leyendas pueden conservar una emoción incluso después de perder a la persona que la originó. Generaciones enteras habían repetido su llanto, modificando lugares, fechas y motivos. El nombre quedó reemplazado por un título: La Llorona. Intentar descubrir una identidad definitiva había construido todas las habitaciones del corredor. Cada explicación añadía otra versión. Cada supuesto método de invocación creaba una nueva entrada. Mariana cerró la libreta sin completar el último espacio. La figura silenciosa llegó hasta ellos. No atacó ni extendió las manos. Permaneció a pocos pasos, esperando que alguien escribiera un nombre inventado. Si Mariana lo hacía, convertiría una suposición en otra parte de la leyenda. Si dejaba el espacio vacío, la puerta antigua seguiría abierta. El reloj emitió el primer sonido de la medianoche. Teresa arrancó la página. El corredor se estremeció. La puerta del río desapareció junto con la figura silenciosa. La lámpara se apagó y el piso se inclinó bajo sus pies. Mariana sintió que su hermano la sujetaba del brazo. Valeria dejó caer el teléfono. Darío intentó conservar las fotografías, pero las imágenes se volvieron completamente blancas. Durante varios segundos, solo existieron la oscuridad, el sonido del agua y un último lamento que podía provenir del lago o de alguna tubería cercana. La luz regresó en el departamento de Mariana. Los 5 estaban de pie en la sala. La puerta principal continuaba asegurada con la mesa y la silla del comedor había regresado a su lugar. No había humedad sobre el piso.
El espejo reflejaba correctamente el baño. Todos los relojes mostraban las 12:01. En la calle, la lluvia había terminado. Darío revisó su teléfono. Los mensajes enviados durante la noche habían desaparecido. El grupo de antiguos compañeros funcionaba con normalidad y nadie recordaba haber recibido el archivo de 33 segundos. Valeria encontró decenas de llamadas realizadas desde su número, pero ninguna tenía destinatario. El hermano de Mariana bajó al vestíbulo y recuperó su automóvil. La puerta estaba cerrada y el asiento trasero permanecía seco. La cámara de seguridad del edificio mostraba que había estado estacionado todo el tiempo. Nunca entró, nunca utilizó el ascensor y nunca apareció frente al departamento. Teresa permaneció junto a la ventana. Las luces de la avenida atravesaban su silueta reflejada en el vidrio. Recordaba el corredor, la casa y la voz de Elena, pero no sabía a dónde ir. Mariana buscó su nombre en internet y no encontró resultados. La administración del edificio no tenía registro de una antigua inquilina llamada Teresa. Los recibos de la caja aparecían a nombre de personas distintas. Incluso la firma que habían utilizado para devolverle el nombre se había borrado. Al amanecer, Teresa salió del departamento. La cámara del vestíbulo registró a Mariana abriendo la puerta, pero no captó a nadie caminando junto a ella. En la entrada, Teresa dijo que intentaría encontrar algún lugar que todavía la recordara. Después cruzó la calle y se perdió entre las personas que comenzaban su jornada. Mariana nunca volvió a verla. Durante las semanas siguientes, los cuatro intentaron reconstruir lo sucedido. Darío regresó a la ubicación donde había fotografiado la casa junto al lago. Solo encontró un terreno vacío cubierto de hierba. Los habitantes cercanos afirmaron que allí nunca había existido una construcción. Valeria buscó las fotografías enviadas desde su habitación, pero los archivos estaban dañados. El hermano de Mariana llevó ambos teléfonos a un técnico. El aparato viejo no contenía tarjeta, batería ni componentes capaces de almacenar grabaciones. La explicación más razonable señalaba una broma, archivos manipulados y recuerdos influenciados por el miedo. Darío admitió que había visitado muchos lugares abandonados y que podía haber mezclado direcciones. Valeria pensó que el audio compartido en el grupo había provocado una sugestión colectiva. El hermano de Mariana sostuvo que jamás salió del automóvil y que todo lo demás podía haber ocurrido durante una videollamada confusa. Mariana conservó la libreta, aunque todas sus páginas estaban en blanco. 3 meses después, una nueva familia se mudó al departamento del 5º piso. La primera noche, la madre subió para preguntar si Mariana escuchaba agua corriendo dentro de las paredes. Dijo que el sonido comenzaba siempre a las 11:47. Mariana respondió que probablemente eran las tuberías antiguas del edificio. No mencionó el corredor ni las fotografías. Aquella madrugada, revisó la libreta azul. Una frase había aparecido en la primera página. El silencio también es una forma de borrar un nombre. Mariana llamó a Darío y le contó lo ocurrido. Él propuso documentar la historia completa, no para demostrar que fuera real, sino para impedir que Teresa desapareciera otra vez. Reunieron los recuerdos de los 4 y compararon cada detalle. Ninguno coincidía por completo. Valeria aseguraba que la figura del lago vestía de blanco. Darío la recordaba con ropa oscura. El hermano de Mariana nunca vio a una mujer, solo una sombra sobre las puertas del ascensor. Mariana recordaba 2 presencias distintas. Aún así, todos coincidían en la silla, la pared húmeda, las 3 llamadas y la hora detenida. Darío escribió el relato sin añadir instrucciones. Dejó claro que no existía un ritual único, ni una secuencia comprobada, ni palabras capaces de llamar a alguien. Según la versión que habían vivido, la invocación no comenzaba frente a un espejo ni junto al agua. Comenzaba cuando una historia incompleta encontraba a una persona dispuesta a repetirla. La curiosidad llenaba los espacios vacíos. El miedo convertía coincidencias en patrones. El recuerdo abría la puerta. Antes de publicar el archivo, Mariana encontró una fotografía nueva dentro de la libreta. Mostraba a Teresa caminando por una calle desconocida durante la mañana. Su rostro era visible y parecía tranquila.
Al reverso estaba escrito su nombre completo. Debajo aparecía una frase: «Mientras alguien me recuerde, la casa no podrá ocupar mi lugar». Mariana guardó la imagen y encendió su computadora. El documento preparado por Darío había desaparecido. En su lugar había un archivo de audio con una duración de 33 segundos. Ninguno lo abrió. Desconectaron el equipo y decidieron no publicar la historia. A la mañana siguiente, el archivo ya circulaba en varios foros. Cada copia tenía un título diferente. Algunas prometían revelar una grabación perdida. Otras hablaban de una casa junto al lago o de una llamada recibida desde un número inexistente. La versión más compartida llevaba un nombre directo: «Cómo invocar a la Llorona según la leyenda». Los comentarios aseguraban que el audio solo contenía agua y 3 golpes. Otros usuarios decían escuchar una mujer pronunciando sus nombres. Algunos afirmaban que todo era un montaje. Una persona escribió que, después de reproducirlo, había encontrado una silla húmeda frente a la puerta del baño. Mariana cerró la página sin escuchar el archivo. Aquella noche, dejó el teléfono fuera de la habitación y cubrió el espejo. A las 11:47, despertó con el sonido de una notificación. La pantalla mostraba una fotografía enviada desde su propio número. En la imagen, aparecía el corredor amarillo completamente vacío. Todas las puertas estaban cerradas excepto una. Sobre la madera se leía el nombre completo de Teresa. Frente a ella había una silla, y sobre la silla descansaba la libreta azul. En el fondo de la fotografía, casi oculta por la oscuridad, una mujer sostenía un teléfono junto al oído. La grabación había comenzado sola. Las leyendas más inquietantes nunca terminan cuando se cierra una puerta. Solo esperan a que alguien vuelva a escuchar detrás de ella. Suscríbete al canal, porque el próximo caso podría llevar años buscando la pantalla correcta.